Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Vamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y hoy voy a llorar en esa historia. Es el día 327. Estamos leyendo un capítulo corto, el capítulo 6 de Hechos, así como los capítulos 9 y 10 de Romanos. Estamos leyendo Proverbios capítulo 27, versículos 10 al 12. Esto es estupendo. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 a 7 elegidos para servir. En aquellos días en que los discípulos aumentaban en número, los helenistas murmuraban contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Y los 12, algunos en el cuerpo de los discípulos, dijeron, no es justo que dejemos de predicar la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este oficio. Pero nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y lo que dijeron agradó a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procurras, y a Níquene, y a Timón, y a Promenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, y ellos, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de los que pertenecían a la sinagoga de los libertos, como se llamaba, y de los sirenios, y de los alejandrinos, y de los de Cilicia y Asia, se levantaron y disputaron con Esteban. Pero no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces instigaron secretamente a hombres que decían, le hemos oído decir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. E incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y vinieron sobre él, y le prendieron, y le llevaron ante el concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras contra este lugar santo y contra la ley. Porque le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos entregó. Y mirándole, todos los que estaban sentados en el concilio vieron que su rostro era como el rostro de un ángel. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 9. La elección de Israel por Dios. Digo la verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo un gran dolor y una angustia incesante en mi corazón. Pues desearía ser yo mismo un maldito y ser apartado de Cristo por el bien de mis hermanos, mis parientes. Según la carne son israelitas, y a ellos pertenecen la filiación, la gloria, las alianzas, la entrega de la ley, el culto y las promesas. A ellos pertenecen los patriarcas y de su raza, según la carne es el Cristo que es Dios todo bendito por los siglos. Amén. Pero no es como si la palabra de Dios hubiera fallado. Porque no todos los que descienden de Israel pertenecen a Israel, y no todos son hijos de Abraham, porque son sus descendientes, sino que por Isaac se llamará vuestra descendencia. Esto significa que no son los hijos de la carne los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados como descendientes. Porque esto es lo que decía la promesa. Por este tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino que también cuando Rebeca había concebido hijos de un hombre, nuestro antepasado Isaac, aunque aún no había nacido, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que continuara el propósito de elección de Dios, no por las obras, sino por su llamamiento, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia por parte de Dios? De ninguna manera. Porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia, y me compadeceré de quien me compadezca. Así que no depende de la voluntad o del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios.
Porque la Escritura dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, a fin de que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Por eso tiene misericordia de quien quiere, y endurece el corazón de quien quiere. La ira y la misericordia de Dios, me diréis, ¿por qué, pues, sigue hallando falta? Pues ¿quién puede resistirse a su voluntad? Pero, ¿quién eres tú? ¿Un hombre para responder a Dios? ¿Dirá lo moldeado a su moldeador? ¿Por qué me has hecho así? ¿No tiene derecho el alfarero sobre el barro a hacer de la misma masa un vaso para la belleza y otro para el uso servil? Y si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, ha soportado con mucha paciencia los vasos de ira hechos para destrucción, a fin de dar a conocer las riquezas de su gloria por los vasos de misericordia que ha preparado de antemano para gloria? A nosotros, a quienes ha llamado, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como dice en Oseas. A los que no son mi pueblo los llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, la llamaré amada mía. Y en el mismo lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. E Isaías clama acerca de Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un resto de ellos se salvará. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con rigor y prontitud. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado hijos, nos habría sucedido como a Sodoma y nos habría hecho como a Gomorra, la falta de fe de Israel. ¿Qué diremos, pues? Que los gentiles que no perseguían la justicia la han alcanzado, es decir, la justicia por la fe. Pero ese Israel, que perseguía la justicia que se basa en la ley, no logró cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque no la persiguieron por la fe, sino como si se basara en las obras. Tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sión una piedra que hará tropezar a los hombres, una roca que los hará caer, y el que crea en él no será avergonzado. Capítulo 10, hermanos. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es que se salven. Les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no está iluminado. Porque ignorando la justicia que viene de Dios y tratando de establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para que todo el que tiene fe sea justificado. La reserva es para los creyentes en Cristo. Moisés escribe que el hombre que practica la justicia basada en la ley, vivirá por ella. Pero la justicia basada en la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, quién hará bajar a Cristo, ni quién descenderá al abismo, es decir, quién hará subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tus labios y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Porque si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque el hombre cree con el corazón, y por eso es justificado, y confiesa con los labios, y por eso es salvo. La Escritura dice que nadie que crea en él será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego. El mismo Señor es Señor de todos y otorga sus riquezas a todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán aquellos en quienes no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído hablar? ¿Y cómo oirán sin un predicador? ¿Y cómo predicarán los hombres si no son enviados, como está escrito? Qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Pero, ¿no han escuchado todos el Evangelio? Porque Isaías dice, Señor, que ha creído lo que ha oído de nosotros. Así que la fe viene de lo que se oye, y lo que se oye viene por la predicación de Cristo. Pero yo pregunto, ¿no han oído? Pues sí, porque su voz ha llegado a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo. Y vuelvo a preguntar, ¿no entendió Israel? En primer lugar Moisés dice, te pondré celoso de los que no son una nación con una nación insensata. Entonces te haré enojar. Isaías se atreve a decir que me han encontrado los que no me buscaban. Me he mostrado a los que no preguntaban por mí,
pero de Israel, dice. Todo el día he alzado mis manos a un pueblo desobediente y contrario. Libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos 10 a 12. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a casa de tu hermano en el día de tu calamidad. Mejor es el prójimo que está cerca que el hermano que está lejos. Sé prudente, hijo mío, y alegra mi corazón para que pueda responder al que me reprocha. Un hombre prudente ve el peligro y se esconde, pero los sencillos siguen adelante y sufren por ello. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias siempre, todos los días. Cielos, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por habernos elegido para ser tus amados. Gracias por habernos elegido para hacernos tuyos. Gracias por enviarnos tu Espíritu que transforma nuestros corazones. Y gracias por darnos el don de la fe. Hacemos esta oración en nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces uno reza y se queda como, no sé qué más decir porque hay tantas cosas por las que estar agradecido hoy. Y como todos hemos dicho a menudo aquí en esta comunidad, es una comunidad tan grande que sabemos que hoy podría ser su peor día. Así que rezamos por ustedes. Y sin embargo, al mismo tiempo, para cada uno de nosotros, siempre hay mucho que agradecer. Hoy tenemos realmente Apóstoles, capítulo 6. Tenemos un corto, muy corto, de solo 15 versículos. Como tenemos a los 7 elegidos para servir. Y lo que sucedió es que tenemos esta introducción del término helenistas. ¿Y quiénes son los helenistas? Básicamente eran judíos de habla griega de la dispersión. Hay una pequeña nota en la Biblia de la Gran Aventura. Dice que tenían sus propias sinagogas en Jerusalén y leían las escrituras en griego y tampoco diferente, ¿verdad? Leían el Septuagint, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento. Están como separados. Así que ya existe esta división cultural que está sucediendo. Y así tienes de nuevo, cristianos gentiles o cristianos de habla griega, así como cristianos judíos. Y ellos creían que sus viudas eran descuidadas en la distribución diaria. En realidad ni siquiera dice que ellos creían eso. Dice que murmuraban contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Así que básicamente aquí está la comunidad cristiana y ellos están cuidando de las viudas y los huérfanos. Pero algunas de estas personas que son parte de un grupo diferente, diferente grupo de cristianos estaban siendo descuidados. Veamos esto. Este es el capítulo 6 de la Iglesia. La Iglesia comienza esencialmente, ya sabes, Jesús dijo que edificaría su Iglesia sobre el apóstol Pedro en esa roca. Y aquí en el capítulo 2 tenemos el día de Pentecostés y el cumpleaños de la Iglesia. Ahora aquí estamos, 4 capítulos más tarde en el capítulo 6, y ya hay algunos problemas. Hay gente, hay facciones. Más adelante en Primera de Corintios, veremos aún más tipo de facciones que son aún mayores. De hecho, vamos a ver que en el Acto de los Apóstoles. Pero aquí está la primera, y esa primera es que algunas personas están siendo tratadas diferente que otras, y eso no es bueno. Pero no es inesperado, si eso tiene algún sentido, porque mientras que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, por lo que es divina. La Iglesia sigue estando formada por seres humanos que pueden fallar, que fallan. Y aquí estamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los 12? Algunos del cuerpo de los discípulos dicen que no está bien que aquí estemos los 12. No deberíamos dejar de proclamar la palabra de Dios para servir mesas, aunque eso es realmente importante para cuidar de las viudas y los huérfanos. Y así vamos a elegir a 7 hombres que son de buena fe. Cuando básicamente este es el comienzo del diaconado. Así que la palabra griega aquí que Lucas usa es aquellos para servir. Así que es diaconoio diáconos. Ahí es donde en la Iglesia Católica tenemos diáconos. Y sé que en otras iglesias tienen ese rol de diácono. Hay algunas cosas que notar sobre el rol del diácono,
Pero una es que ellos fueron ungidos o ordenados muy claramente en el verso 6 que dice que estos fueron puestos delante de los apóstoles y ellos oraron e impusieron sus manos sobre ellos. Así que ese sentido de que aquí hay una ordenación real no era como si alguien simplemente se eligiera a sí mismo y dijera lo haré. Voy a servir y se van y se van. No, esto es en realidad una orden en la iglesia primitiva. Así que los apóstoles sabían que ellos eran los episcopales, ¿cierto? Los episcopales o los obispos. Ellos sabían que eran los presbíteros o los sacerdotes y tienes este diaconoi o los diáconos. No solo eso, sino que la siguiente cosa dice que Stephen, uno de esos diaconoi, uno de esos diáconos que fue ordenado para servir en la mesa, ¿cuál es la siguiente cosa? ¿La siguiente vez que se les menciona? Dice que está lleno de gracia y poder. Hizo grandes maravillas y señales entre la gente. Básicamente, sale y comienza a predicar y comienza a sanar. Y ustedes como, espera un segundo, hermano, que acaba de ser ordenado para servir a la mesa. Pero aquí estás haciendo esto, este ministerio sobrenatural, que es notable e increíble. Eso tal vez no era lo que los apóstoles habían previsto, pero parece que era lo que Dios había destinado a Stephen. Mañana vamos a averiguar lo que le sucede porque él da testimonio de Cristo y se convierte en el primer mártir de la iglesia. Ahora la iglesia siempre considera a los santos inocentes que fueron asesinados por Herodes de alguna manera como, ya sabes, una especie de proto-mártires. Juan el Bautista también es una especie de proto-mártir. Pero el primer mártir cristiano, plenamente cristiano, es San Esteban, de quien oiremos hablar mañana. Pero hoy también tenemos Romanos 9 y 10, e imagínense, San Pablo comienza diciendo. Digo la verdad, no miento. Tengo un gran dolor, una angustia incesante en mi corazón. ¿Por qué? Porque tiene tantos hermanos que son parte del pueblo judío que no están respondiendo a Jesús como el Cristo. No están respondiendo a Jesús como el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido. ¿Y quién dice que yo podría? Yo podría desear ser un maldito. Podría desear que yo fuera apartado de Cristo para que ellos no lo fueran. Podría desear esto que conduce a mis parientes según la carne podría venir a conocer a Jesus Christ. Y ese es el corazón de un verdadero seguidor de Cristo, anhelar desesperadamente por esas personas que no conocen a Cristo. Hay ese sentido de yo haría cualquier cosa. Daría cualquier cosa. Y sé que muchos de nosotros que somos parte de esta comunidad. Tenemos gente en nuestras vidas. Tenemos. Si tus padres, tal vez tienes hijos que dejaron la fe, tal vez tus padres no saben quién es Cristo. Tal vez cada uno de nosotros tiene personas en su vida a las que queremos mucho, que o bien nunca han dicho sí a Cristo o lo han hecho pero luego se han alejado y diríamos lo mismo que San Pablo aquí. Ojalá yo mismo me alejara. Si tan solo llegaran a saber quién es Jesucristo, si tan solo llegaran a saber que Él estableció su iglesia, y que allí tienen un hogar, que allí pertenecen. Él sigue diciendo que hay derechos, ¿verdad? Y a ellos va toda esta lista. Esto empieza en el verso 4. Y a ellos pertenecen la filiación, la gloria, los pactos, la entrega de la ley, la adoración y las promesas. A ellos pertenecen los patriarcas. Y de la raza, según la carne, es Cristo que es Dios. Esto es notable. Quiero destacarlo porque aquí hemos recorrido todo el Antiguo Testamento. Así que sabemos lo que Pablo está hablando. Sabemos y también las cosas que no están escritas en el Antiguo Testamento pero que son parte de la vida judía. Son parte de la vida cúltica judía o quieres salvar cúltica. Quiero decir cómo la vida religiosa judía parte de su cultura espiritual. Sabemos todo esto para ellos a lo largo de la filiación, la gloria, los pactos, la entrega de la ley, el culto, las promesas, todas estas cosas que los patriarcas, se les ha dado tanto y sin embargo no están reconociendo a Jesús. Ahora, al mismo tiempo, ya sabemos que miles y miles de judíos llegaron a saber quién era Jesús. Quiero decir,
De nuevo, la iglesia primitiva estaba formada principalmente por judíos que se convirtieron al cristianismo, que vieron que Jesús es el cumplimiento. Y eso es importante que lo recordemos. Pero luego San Pablo continúa hablando, como, ¿por qué está sucediendo eso? Y esencialmente, no voy a decir que él dice, no lo sé. Esencialmente, dirá que así es como van las cosas, que hay quienes llegarán a ver la verdad sobre Jesús y responderán con todo su corazón. Hay quienes vendrán a escuchar la palabra de Dios y responderán entregando sus vidas a Él. Y también hay quienes oirán la palabra de Dios y no lo harán. Y aquí San Pablo hace una gran afirmación cuando dice en el verso 16, dice que no depende de la voluntad o esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Pero recuerden, regresen al Éxodo, porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado con el propósito de mostrar mi poder en ti para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Entonces tiene misericordia de quien quiere, y endurece el corazón de quien quiere. Y este es un misterio es el misterio de tener fe o no tener fe. Es un misterio de algunas personas pueden escuchar la palabra de Dios y responder. Dejar que la salsa fuera en su corazón recuerde, o podemos escuchar la palabra de Dios, y puede endurecer nuestro corazón. Y recuerde, Dios nunca hace el mal. Y así que endurecer el corazón de uno no es el resultado de que Dios escoja endurecer el corazón de uno para alejarlos de Él, sino que nosotros elegimos endurecer nuestro corazón frente a Dios. Pero el alfarero tiene el control. Este es uno de esos misterios de la ira y la misericordia de Dios, el misterio de ser elegido y llamado el misterio de la predestinación. Y el misterio de decir sí a Dios o no decir sí a Dios. Pero voy a seguir diciendo aquí en el capítulo 10 hay algo que es tan poderoso. Dice en el verso 9, porque si confesares con tus labios que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que le levantaron de los muertos, serás salvo. Porque el hombre cree con su corazón y por eso es justificado y confiesa con sus labios y por eso es salvo, que es tal. Es un don increíble. Que ese papel de la fe en nuestras vidas, ya sabes, somos salvados por gracia a través de la fe obrando por sí misma en el amor. Esa es la formulación católica. Somos salvados por gracia. Es un don completamente gratuito a través de la fe, que es nuestra respuesta a ese don completamente gratuito. Como San Pablo dice aquí, profesor, los labios creen en tu corazón. Eso es fe, ¿verdad? De hecho, en el capítulo 1, San Pablo dice la obediencia de la fe. Así que no es incluso simplemente una profesión de labios o creer en el corazón, pero es en realidad llega al punto de obediencia. Pero formularíamos que somos salvos por gracia mediante la fe que se realiza en el amor, que vivimos como creemos que pertenecemos al Señor. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es la última parte que me parece importante. Dice, ¿pero cómo han de invocarle los hombres? Este es el verso 14 del capítulo 10. ¿Cómo invocarán los hombres a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído hablar? ¿Y cómo van a oír sin un predicador? Continúa diciendo. Así que la fe en el versículo 17 viene de lo que se oye. Lo que se oye viene por la predicación de Cristo. Y es por esto que Jesús necesita que se hable de Él. Esta es la razón por la que Jesús necesita ser proclamado. Y esta es una de las razones por las que estamos haciendo esta Biblia en un año. ¿Por qué? Porque una cosa es leer nuestras Biblias, súper importante leerlas. Otra cosa es que me pregunto si no hay un poder misterioso que surge cuando se escucha la palabra de Dios. No simplemente leída de la página, sino realmente oída proclamada. Creo que hay algo ahí, porque aquí estamos, habiendo viajado durante 327 días hasta el día de hoy, y muchas personas han llegado y han dicho que hay algo diferente en escuchar la palabra de Dios que simplemente leerla en la página. No, obviamente es la palabra de Dios. Así que no vamos a quitarle nada a eso. Pero también vamos a decir, ¿no es fascinante que St. La literatura de Pablo a los Romanos capítulo 10 habla no solo del poder de la palabra de Dios, sino también del poder de escuchar la palabra de Dios?
No lo sé, creo que hay algo ahí. No sé qué es, pero creo que está ahí de todos modos. Ah, chicos. Como dijimos, sabemos que hay muchos de nuestros amigos y familiares que no tienen fe, por eso estamos orando por ellos e incluso por nosotros. Puede haber días en los que luchamos por creer, luchamos por someternos y entregamos nuestras vidas a la lucha del Señor por profesar con nuestros labios, creer en nuestro corazón y tener la obediencia de la fe. Y por eso necesitamos oraciones. Necesitamos gracia es completamente un don gratuito de Dios, pero podemos pedirla. Y estoy orando por ti para que tengas esa gracia hoy. Por favor oren por mí para que tenga esa gracia hoy. Para que todos podamos estar unidos para decir un sí gigante al Padre que nos ama. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.